Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíblemente fuerte, la de una primera dama que se atrevió a desafiar el poder desde sus entrañas. Vamos a examinar el caso de Susana Higuchi en Perú. A ver, ¿cómo es posible que alguien pase de ser el símbolo de una nueva era para un país a convertirse, presuntamente, en prisionera del mismo poder que ayudó a construir? De eso se trata esta historia. Bueno, para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que viajar a 1990. Alberto Fujimori y Susana Higuchi acaban de ganar las elecciones. Y la imagen que proyectan es, bueno, la de una familia perfecta, unida, el rostro del futuro. Ojo, no era solo la esposa de, para nada, se la presentaba como una pieza clave, ¿no? Como el motor, el apoyo fundamental detrás del nuevo presidente, una socia en este nuevo proyecto de país. Pero esa imagen de unidad no duró mucho. De hecho, en apenas un par de años, todo se hizo pedazos. Y el detonante fue que Susana Higuchi decidió hablar. Y lo que hizo fue algo explosivo. Se convirtió en una denunciante. Denunció que la propia familia del presidente, su familia política, estaba metida en una red de corrupción que traficaba con ropa donada desde Japón. Y claro, la respuesta del poder fue inmediata y total. Primero, Fujimori la destituye como primera dama. Y luego, para rematar, el Congreso aprueba una ley conocida como la Ley Susana, hecha medida para impedir que ella pudiera postular a la presidencia. El objetivo era clarísimo: silenciarla y anularla políticamente. Y escuchen esto, porque sus propias palabras de la época ya nos pintan un cuadro muy oscuro. Ella misma decía que su esposo era un autoritario, que la tenían encerrada, esto mucho antes de su secuestro formal. Pero si hasta ahora la historia ya es dura, lo que vino después, según su testimonio, fue una verdadera pesadilla. Ella denunció que la sacaron del palacio por la fuerza y no la llevaron a un lugar cualquiera. Su destino fue un sótano clandestino en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional, el famoso SIN, o sea, el mismísimo centro de operaciones de Vladimiro Montesinos, un lugar diseñado básicamente para quebrar gente. Lo que ella relató años después ante el Congreso peruano y organismos internacionales es aterrador. Describió un sistema de tortura que operaba en 3 frentes distintos. Fíjense en los métodos, porque son muy reveladores. Denunció tortura física con electroshocks, tortura química, donde la drogaban para mantenerla confundida. Y por supuesto, la tortura psicológica, aislamiento total y amenazas contra lo que más quería, sus hijos. El plan, presuntamente, no era solo infligir dolor, sino destruir sistemáticamente su credibilidad. Uno pensaría que al salir de ahí, la pesadilla terminaba. Pero no. De hecho, para Susana Higuchi empezó otra batalla. Una quizá igual o incluso más difícil. La batalla para que la gente le creyera. Porque claro, del otro lado se armó toda una maquinaria de comunicación. Frente a sus denuncias de tortura de Estado, la narrativa oficial era simple y demoledora. Ella estaba mentalmente inestable. Buscaban convertir una denuncia gravísima en un simple problema familiar. Y ese muro de negación fue tremendo. El propio Fujimori desestimando públicamente todo, el SIN negándolo, y probablemente lo más doloroso para ella, ver a su propia hija, Keiko Fujimori, aceptar el cargo de primera dama justo cuando su madre estaba denunciando estas atrocidades. Pasaron los años y parecía que la versión oficial iba a ganar la batalla. Pero entonces, para sorpresa de muchos, todo el régimen se vino abajo. Con la caída del fujimorismo, en el año 2000, gracias al escándalo de los Vladivideos, empezaron a salir a la luz muchas cosas. Y aunque nunca se encontró una grabación específica de su tortura, lo que sí aparecieron fueron testimonios clave. Exagentes del SIN que empezaron a hablar y a corroborar partes de su historia. Que sí, que había estado retenida y que sí, que había sufrido maltratos. Y esto no quedó solo en testimonios. Un organismo tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso y su conclusión fue demoledora. El Estado peruano había violado sistemáticamente sus derechos fundamentales. O sea, no fue un error ni un exceso. Fue una acción deliberada del Estado en su contra.
Y a pesar de todo esto, a pesar de los testimonios, a pesar del pronunciamiento internacional, llegamos al 2021, el año en que Susana Higuchi falleció. Y la justicia, bueno, la justicia completa, con un veredicto final contra todos los que ella señaló como responsables, nunca llegó. Al final, su historia trasciende lo personal. Se convierte en un testimonio brutal de lo que pasa cuando el poder no tiene contrapesos ni límites. En el Perú de los 90, la lección fue clara y muy dura. Nadie, pero absolutamente nadie, estaba a salvo. Y todo esto nos deja flotando una pregunta que la verdad resuena mucho más allá de las fronteras de un solo país o de una sola década.